Nosotros vamos a presentar nuestra maqueta sobre el dogma central de la biología molecular. Mi compañero Diego Verdesia y mi nombre Laura Zapata. Laura y yo hicimos esta maqueta del dogma central de la biología molecular, en donde vamos a explicar principalmente en qué consiste el concepto, cómo se forma el ADN, la replicación del ADN, y mi persona explicaré qué es la transcripción del ADN y la traducción, y luego el proceso final, que es la ubiquitinación del proteosoma 26S. El dogma central de la biología molecular es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Este concepto propone que existe unidireccionalidad en la expresión de la información contenida en los genes de una célula, es decir, que el ADN es transcrito a ARN mensajero y que éste es traducido a proteína. ¿Qué es el ADN? El ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice, como podemos evidenciar en el video. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, desoxirribosa y grupos fosfato. Enganchado a cada azúcar hay una de las siguientes 4 bases. Tenemos la adenina, la citosina, la guanina y la tiamina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlace entre las bases. La adenina se enlaza con la tiamina y la citosina con la guanina. La ausencia de estas bases a lo largo de la cadena es lo que codifica las instrucciones para formar proteínas y las moléculas de ARN. La replicación del ADN. La replicación del ADN es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN. Este utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar ADN. Replicar todo el ADN de una sola molécula humana lleva varias horas, y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de cantidad de ADN que éste necesita. Entonces, la célula se puede dividir y depositar la mitad de este ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticas genéticamente. Antes de que una célula pueda dividirse, debe producir una nueva copia de cada uno de los cromosomas. En las células eucariotas, los cromosomas son formados por cromatina, un complejo filamentoso de ADN. Están estrechamente empaquetados en complejos de ADN-proteína. No sorprende que la replicación del ADN involucre un gran número de enzimas y proteínas reguladoras. En todos los organismos, la replicación de ADN implica 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En eucariotas, el extremo de los cromosomas lineales también se modifican para evitar pérdida de ADN durante las rondas posteriores de la replicación. El dogma central va a empezar con la cadena de ADN con un proceso llamado transcripción, mediante la lectura del ADN para generar un transcriptor primario, es decir, un ARN. Este debe madurar y salir del núcleo para llevar a cabo la traducción para la síntesis de una proteína. La transcripción se lleva a cabo en las células eucariotas dentro del núcleo y la traducción en el citoplasma, mientras que las células procariotas, la transcripción y la traducción se llevan a cabo en el citoplasma, siendo este un proceso casi simultáneo. El ADN se desenrolla con ayuda de una enzima llamada topoisomerasa. Esta rompe los puentes de hidrógeno por la helicasa que lo permite. Esta permite separar las dos hélices y crear una burbuja de replicación denominada horquilla. Esta se mantiene abierta gracias a las proteínas de unión de cadena simple que unen a cada hélice para evitar que se vuelvan a unir por una entropía. Posterior a esto, se requieren los factores de transcripción. La transcripción. La transcripción consiste en la síntesis de ARN tomando como molde ADN y significa el paso de la información contenida en el ADN hacia el ARN. La transferencia de la información del ADN hacia el ARN se realiza siguiendo las reglas de complementariedad de las bases nitrogenadas y es semejante al proceso de transcripción de textos, motivo por el cual recibe este nombre. El ARN producto de la transcripción recibe el nombre de transcrito. La transcripción es la primera parte del dogma central de la biología molecular. Es la transferencia de instrucciones genéticas en el ADN al ARN mensajero. Durante la transcripción se crea una hebra de ARN mensajero que es complementaria a la hebra de ADN. Existen 3 pasos para la transcripción, que es la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación es el inicio de la transcripción. Ocurre cuando la enzima ARN polimerasa se une a una región de un gen llamado promotor.
Esto le indica al ADN que se desenrolle para que la enzima pueda leer las bases en una de las hebras del ADN. La enzima está ahora lista para crear una hebra de ARN mensajero con una base complementaria. La elongación. La elongación es la adición de nucleótidos a la hebra de ARN mensajero. La ARN polimerasa lee la hebra desenrollada de ADN y construye las moléculas de ARN mensajero, usando pares de bases complementarias. Hay un breve momento durante este proceso en que la nueva molécula de ARN está unida al ADN desenrollado. Durante este proceso, una adenina en el ADN se une a un uracilo en el ARN. La terminación. La terminación ocurre cuando el ARN polimerasa cruza una secuencia de terminación en el gen y ya la hebra de ARN mensajero está completa y se separa del ADN. Luego ocurre el proceso del procesamiento del ARN mensajero. En las células eucariotas el nuevo ARN mensajero no está aún listo para la traducción, por lo cual debe pasar un proceso adicional antes de salir del núcleo. Esto puede incluir división, edición y poliadenilación. Estos procesos modifican el ARN mensajero en varias formas. Estas modificaciones permiten que se use un solo gen para crear más de una proteína. La división elimina intrones del ARN mensajero. Los intrones son regiones que no codifican proteínas. El ARN mensajero consiste en solo regiones que codifican proteínas, lo que se conoce como exones. Ribonucleoproteínas son nucleoproteínas que contienen ARN. Las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas están involucradas en la división pre-ARN mensajero. La edición cambia algunos de los nucleótidos en el ARN mensajero. En la poliadenilación se le añade una cola al ARN mensajero. La cola consiste en una cadena de bases de adenina que señala el fin del ARN mensajero. También está involucrada en la exportación de ARN mensajero desde el núcleo. Además, la cola protege el ARN mensajero de las enzimas que podrían desarmarlo. Luego sigue el proceso de traducción. La traducción implica decodificar un mensaje del ARN mensajero y utilizar su información para construir un polipéptido o cadena de aminoácidos. En la mayoría de los casos, un polipéptido no es más que una proteína, pues con la diferencia técnica de que algunas proteínas grandes se conforman de varias cadenas de polipéptidos. El código genético es un ARN mensajero que tiene instrucciones para construir un polipéptido que vienen de grupos de 3 nucleótidos llamados codones. Una de las características claves de los codones es que hay 616.161 codones distintos para aminoácidos. 3 codones de alto indican que el polipéptido ha terminado. Un codón AUG es la señal de inicio para comenzar la traducción. Además se especifica el aminoácido metionina. Estas relaciones entre los codones del ARN mensajero y los aminoácidos se le conoce como el código genético. De los codones a los aminoácidos en la traducción, los codones de un ARN mensajero se leen en orden del extremo 5' al extremo 3', mediante moléculas llamadas ARN transferasa. Cada ARN transferasa tiene un anticodón, un conjunto de 3 nucleótidos que se une a un codón de ARN mensajero correspondiente a través del apareamiento de bases. El otro extremo del ARN transferasa lleva el aminoácido que especifica el codón. Los ARN transferasas se unen a los ARN mensajeros dentro de una estructura de proteína llamada ribosoma. A medida que los ARN transferasa entran a los espacios en el ribosoma y se unen a los codones, sus aminoácidos se unen a la cadena de polipéptidos creciente en una reacción química. El resultado final es un polipéptido cuya secuencia de aminoácidos refleja la secuencia de codones en el ARN mensajero. La traducción tiene básicamente las mismas 3 partes como es en la transcripción, pues también tienen el proceso de iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, para que pueda comenzar el proceso de traducción, necesitamos unos cuantos ingredientes clave, como es el ribosoma, que viene en 2 subunidades, una grande y una pequeña. Un ARN mensajero con las instrucciones para que la proteína que vamos a construir, o un ARN transferasa de inicio que lleva el primer aminoácido de la proteína, que casi siempre es metionina. Durante la iniciación, estas piezas deben reunirse justo de la forma correcta, juntas. Forman el complejo de iniciación.
el ensamblaje molecular para comenzar a fabricar una nueva proteína. Dentro de sus células y de células de otros eucariontes, la iniciación de la traduc' sucede así. Primero el ARN transferasa que lleva metionina se une a la subunidad ribosomal pequeña. Juntos se unen al extremo 5' del ARN mensajero al reconocer el casquete de GTP5' que se agregó durante el procesamiento en el núcleo. Luego caminan sobre el ARN mensajero en la dirección 3' y se detienen cuando llegan al codón de inicio. A menudo, pero no siempre, el primero es AUG. La elongación es una etapa del desarrollo de la traducción que se da cuando la cadena de polipéptidos aumenta su longitud. Pero, ¿realmente cómo crece esta cadena? En la primera ronda del proceso de elongación, una vez que se ha formado el complejo de iniciación, pero antes de que se hubieran unido los aminoácidos para formar una cadena, nuestro primer ARN transferasa que lleva metionina comienza en el espacio del centro del ribosoma, el llamado sitio P. Junto a él está expuesto un nuevo codón, en otro hueco llamado sitio A. El sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente ARN transferasa, cuyo codón es la pareja perfecta, pues es complementario del codón expuesto. Y finalmente la terminación. Los polipéptidos de todo este proceso deben llegar a su fin. La traducción finaliza en un proceso conocido como terminación. La terminación sucede cuando un codón de alto en el ARN mensajero, ya sea UAA, UAG o AGA, entra en el sitio A. Proteínas llamadas factores de liberación reconocen los codones de terminación y caben perfectamente en el sitio P, aunque no sean ARN transferasa. Los factores de liberación interfieren con la enzima que normalmente forma los enlaces peptídicos. Hacen que agreguen una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Esta reacción separa la cadena de ARN transferasa y la proteína que se acaba de formar se libera. Luego, afortunadamente, el equipo de la traducción es reutilizable. Después que se separan las subunidades ribosomales grande y pequeña una de la otra y del ARN mensajero, cada elemento puede participar libremente. La poliubiquitinación en el proteosoma 26S, degradación de moléculas. La ubiquitina es una proteína de tamaño modesto cuya función es marcar o etiquetar las proteínas celulares que deben ser destruidas. En la conjugación de la ubiquitina, con cada proteína intervienen 3 enzimas. La primera, enzima activadora de ubiquitina. La segunda, cataliza la conjugación de la ubiquitina. Y la tercera, ligasa, que cataliza la unión ubiquitina-proteína. En una primera etapa, el grupo carboxilo terminal de la ubiquitina se une a un grupo sulfidilo de la cisteína clave de enzima E1 mediante un enlace tioéster. La formación de este enlace consume 2 enlaces fosfatos de una molécula de ATP. En la segunda etapa, la ubiquitina así activada se engarza a una cisteína clave de la enzima E2, conjugación de la ubiquitina. Y en la tercera etapa, la enzima E3 cataliza la transferencia de la ubiquitina desde el E2 a un grupo amino de la lisina de la proteína diana, proteína estructural que cumple funciones de interacción con otras moléculas. Si solo se une una molécula de ubiquitina a la proteína, la señal para su degradación es débil. De hecho, lo habitual es la unión de 4 ubiquitinas para que la degradación de la proteína sea realmente efectiva. Esta unión a la proteína de varias moléculas de ubiquitina se conoce como ubiquitinación de proteínas. La vida media de cualquier proteína celular depende de cuál sea su aminoácido en el extremo N-terminal de la proteína. Las enzimas E3 actúan como lectoras de los aminoácidos N-terminales de las proteínas. Existen otras señales pensadas para identificar las proteínas destinadas a la degradación. La primera son las denominadas cajas de destrucción de ciclina, secuencias de aminoácidos que marcan las proteínas para su destrucción. Y la segunda, secuencias PETs, que son proteínas ricas en los aminoácidos prolina, ácido glutámico, serina y treonina. La ubiquitina es la etiqueta que señala las proteínas que han de experimentar proteólisis. La proteólisis la lleva a cabo el proteosoma, un complejo proteico de 26S. El proteosoma es una compleja proteína integrada por muchas subunidades proteicas. Para su actividad catalítica proviene de la hidrólisis del ATP. La ubiquitina se recicla una vez realizada la tarea de etiquetado de la proteína a hidrolizar. Este complejo proteico está formado dos componentes principales, un conjunto de 2 subunidades multiproteicas con función catalítica y una subunidad también multiproteica, con función reguladora con velocidades de sedimentación de 20S y 19S respectivamente.
El complejo 20S está constituido por dos copias de 14 subunidades, cada una que son homólogas, adoptando la misma estructura en conjunto. El proteosoma 20S es como un barril sellado, de tal suerte que su acceso está supervisado por un complejo regulador 19S, formado por 20 subunidades proteicas. Las subunidades clave del complejo 19S son 6 enzimas con actividad ATP. El proteosoma degrada las proteínas hasta el nivel de pequeños péptidos de 7 a 9 aminoácidos. Estos son hidrolizados hasta aminoácidos por proteasas citosólicas inespecíficas.